Te damos la bienvenida al episodio 6 de nuestra serie Una familia imperfecta. En el episodio de hoy veremos el tema ¿lo resuelves o lo disuelves? ¿Lo resuelves o lo disuelves? Un gran abrazo para todos nuestros amigos que además nos escuchan en el podcast de Raíz. Este podcast hoy día está en el contexto y todos los miércoles está en el contexto de los grupos pequeños de Raíz. Te mandamos un gran abrazo, estés donde estés. ¿Lo resuelves o lo disuelves? Una familia imperfecta. En el matrimonio, si yo gano, los dos perdemos. Pero si los dos ganamos, los dos vamos a edificarnos y a crecer juntos. Qué paradigma más distinto, ¿no? En el matrimonio, si yo gano, los dos perdemos. Si mi cónyuge gana, los dos perdemos. Pero si los dos ganamos, los dos vamos a edificarnos y a crecer juntos, siempre ante un conflicto, que los conflictos van a estar siempre. Siempre ante un conflicto tendremos dos caminos, amigos. ¿Resolvemos el conflicto o disolvemos el vínculo? Siempre ante un conflicto tendremos dos caminos. ¿Resolvemos el conflicto o disolvemos el vínculo? ¿Te das cuenta lo importante de este episodio como los 5 anteriores? Una familia imperfecta siempre va a tener conflictos. No existen, a esta altura creo que nos queda claro, no existen las familias perfectas. Si tú pensaste que tu familia era perfecta, has estado terriblemente engañado. ¿Por qué no existen las familias perfectas? Si alguna vez vas a ser feliz a largo plazo, tendrás que aprender a cómo reducir el conflicto en la familia. ¿Cómo resolver conflictos en la familia? Parece como tan de perogrullo. ¿Sabemos resolver conflictos en la familia? ¿Nos han enseñado a resolver los conflictos en casa? ¿Un conflicto en tu familia se resuelve con un texto bíblico o hay que hacer algo más? ¿Un conflicto en tu familia solo, comillas, solo se resuelve orando o hay que hacer algo más? Si alguna vez vas a ser feliz a largo plazo, tendrás que aprender a cómo reducir el conflicto en tu familia. Estamos en la serie Una familia imperfecta. ¿Y si miramos a Cristo? ¿Y si miramos a Cristo, sus características, su conducta, su manera de ver el mundo para extraer desde ahí nuestro maestro por excelencia? Principios que nos determinen nuestras conductas y de manera tal que podamos resolver bien nuestros conflictos, miremos la actitud de Cristo. Actitud. La actitud es lo visible. Actitud. Que la actitud va muy de la mano con el carácter. El carácter con la conducta. Es lo visible. Tú no puedes esconder tu carácter. Tu carácter te delata. Mi carácter me delata. Nuestras conductas hablan de quién somos. Nuestras actitudes hablan más que nuestras palabras. Veamos la actitud de Cristo. En segunda de Filipenses 2, del 1 al 11, dice, lo que les escribo les anima en Cristo. Quieren consolarme mostrándome cuánto aman, le escribe Pablo a los filipenses. Compartimos el mismo espíritu. Dice, me tienen verdadero afecto y compasión. Entonces, si es así, voy a pedirles algo que me hará completamente feliz. Tengan la manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como importantes a sí mismo. Que cada uno busque, que cada uno no busque, que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. ¿Qué les parece hasta aquí? Si estas instrucciones o solicitud que Pablo le hace a los filipenses las pudiéramos implementar en nuestra casa, ¿qué pasaría con nuestros conflictos? Sean humildes. Cada uno considera a los demás como más importantes que sí mismo. Piensen y actúen como Jesucristo, sigue el texto. Esa es la manera de pensar que le estoy pidiendo que tengan. Piensen y actúen como Jesucristo. ¿Qué tal si los conflictos que tú y yo enfrentamos hoy lo enfrentáramos como piensa y actúa Cristo? ¿Se resolverían? Esa es la misma manera de pensar que le estoy pidiendo, aunque
Cristo era Dios, no consideró ser igual a Dios como algo al cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios. Esa es la conducta. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. ¿Cómo nos enseña la conducta de Cristo? Recuerda, siempre frente a un conflicto tendremos dos caminos. Resolvemos el conflicto o disolvemos el vínculo. Es decir, te vas a alejar de gente que amaste por no aprender a resolver conflictos. Y hoy estudiaremos cómo reducir el conflicto con los demás, cómo tener una armonía y felicidad en nuestras relaciones de casa, de familia. Estamos en la serie Una familia imperfecta. ¿Este mensaje funciona? Por supuesto, porque cada vez que los conflictos los enfrentamos en el modo Cristo, la realidad cambia, se transforma. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos de ser humilde, cuando hablamos de humillarnos, es netamente contracultural, porque esto no lo vas a escuchar en ninguna parte. Hoy día, en una cultura hedonista, egocentrista, en una cultura postmoderna, donde el sujeto es el centro de todo, ¿cómo voy a pensar en el otro en vez de en mí? Esto es contracultural. Lo que aprendemos hoy no nace naturalmente. ¿A quién le gusta ser humilde? ¿A quién le gusta ceder? Recuerda, en el matrimonio, si yo gano, ambos perdemos. Si ambos ganamos, ambos crecemos. ¿A quién le gusta perder? Lo que aprendemos hoy, lo que escucharemos hoy, necesariamente tú y yo vamos a ser probados, porque esto es del día a día. En una de las series de los episodios anteriores, y te invito a que en Spotify puedas revisar los 5 episodios anteriores, hablábamos que Dios para esto nos da directrices tan claras y prácticas, como por ejemplo, no dejes que tu enojo dure 24 horas. Antes que te vayas a acostar, resuelve el conflicto. ¿Qué te parece? ¿Qué manera más simple de resolver un conflicto? Pero para eso hay que ser valiente. Dios nos dará la posibilidad de practicar estos hábitos que estamos conversando, porque nos enfrentamos en cada momento, en cada instante de la vida, a conflictos terribles. Pablo nos enseña 3 hábitos. Hábitos. Es una palabra compleja, porque aquí estamos hablando con personas adultas y nos están escuchando adultos. Y establecer nuevos hábitos no es fácil, pero es lo mejor. Pablo nos enseña 3 hábitos para reducir los conflictos en nuestras familias. Atención, ¿tenemos conflictos en casa? Siempre hay un conflicto dando vuelta, ya sea en la familia nuclear, papá, mamá, hijos, o en la familia extendida, tíos, abuelos, primos, etcétera, etcétera, etcétera. Viene Navidad. ¿Te sentarás de nuevo en Navidad con conflictos no resueltos de tu familia? ¿Pasarás de nuevo un fin de año abrazando, regalando cosas, disfrutando una linda cena, pero obviando lo más importante que se ha obviado durante todo el año? ¿De verdad lo harás así nuevamente? ¿De verdad nos expondremos nuevamente a dejar que esto pase sin abordarlo? ¿Cuánto tiempo llevas dejando, bypaseando o evadiendo esa conversación incómoda con tu cónyuge, con tus hijos, con tu familia, para que la cosa se mantenga bien, para mantener la fiesta en paz? ¿Cuánto tiempo? Pablo hoy nos va a enseñar 3 hábitos para reducir, ¿te das cuenta? No eliminar, reducir los conflictos en nuestras familias. El orgullo, entre paréntesis, es en la ruta de todos los demás, pero ¿cuál es el primer hábito? Nunca dejes que el orgullo te guíe. El orgullo es la ruta de todos los demás pecados, de todos los demás errores terribles y garrafales en nuestra vida. Satanás fue expulsado ¿por qué? Por el orgullo. Él quería ocupar el lugar de Dios.
Cada conflicto en tu vida tiene una cuota de orgullo. Tú y yo somos orgullosos. Cuando nos tocan puntos débiles, saltamos, como se dice, ¿no? Inmediatamente aparece ¿qué cosa? Lo visible, el carácter. Aparece el carácter, aparece la historia. Quizás no lo has pensado, pero muchas de tus conductas y las mías tienen que ver que cuando niños tú y yo vimos conductas así de los que fueron nuestros mayores y nuestros padres y figuras significativas. Quizás tuviste un abuelo rudo, un padre agresivo, y esa dinámica se fue transmitiendo entre los hermanos y en el fondo tu ecosistema se transformó en un ecosistema rudo de fuerza, de agresión, de agresividad. Cada conflicto en tu vida tiene una cuota de orgullo. ¿Qué tienen en común todas las palabras? Envidia, crimen, vanidad. ¿Qué tienen en común? El orgullo. En Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Qué difícil es poner en práctica este versículo. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Egoísmo, cuando hablamos del egoísmo es que todo se trata de mí. Y cuando hablamos de vanidad es que yo siempre tengo la razón. Egoísmo y vanidad circulan, transitan, polulan por nuestra mente, por nuestra vida. Sí, todos tenemos gotas de egoísmo y todos tenemos matices de vanidad en algún área de nuestra vida. Somos vanidosos, ¿o no? Y en algún área de nuestras vidas también somos egoístas. El egoísmo se trata de lo que yo quiero, se trata de mis miedos, mi éxito, mi carrera. Hay renuncias al matrimonio porque el cónyuge y sobre todo en ocasiones la mujer dice, no, no quiero la maternidad, quiero realizarme profesionalmente. Y hay renuncias en ocasiones, hasta se renuncia al matrimonio mismo. En Santiago 3:16, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. La envidia causa división y daño en todas partes. La vanidad, la vanidad es un alto concepto de los hábitos propios. Es decir, yo siempre tengo la razón y siempre lo hago bien. Tú eres el que está equivocado. Tú eres la que está equivocada. Filipenses 2:3, no traten de impresionar a nadie. La palabra de Dios es simple, pero profunda. La palabra de Dios es sencilla, pero no es fácil. No es fácil. En Gálatas 5, del 19 al 21 dice peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísta, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiesta desenfrenada y otros pecados parecidos. ¡Buah! ¿De dónde vienen? Lo anterior es producto de la dirección del orgullo en las vidas. Si queremos tener felicidad, si queremos resolver los conflictos en la familia, Pablo lo primero que nos dice, nunca dejes que el orgullo te guíe. ¿Cuál es el antídoto al orgullo? ¿Con qué apagamos ese fuego intenso del orgullo? Con la llave del perdón. Está en uno de nuestros episodios. ¿Perdón? El perdón apaga el orgullo. El segundo hábito que Pablo nos enseña para reducir los conflictos en nuestra familia, ¿cuál es? Debo ser humilde o voy a tropezar. En Filipenses 2:3, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Dos frases, dos líneas que son tremendamente revolucionarias. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Dime si esto no se transforma en una revolución social. ¿Mm? En una perspectiva de una nueva cultura, una nueva sociología, una nueva manera de mirar el mundo. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Te imaginas si estas dos líneas las practicamos ahora en casa? Bajamos el nivel de conflicto, bajamos la tasa de conflicto. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Es totalmente a lo que nos enseña la cultura de hoy. Hoy día la cultura dice, piensa en ti, todo tú debes ser el número uno, todo se trata de ti. Dios dice, no, todo se trata de Dios. La humildad
Es una cualidad malentendida en ocasiones. Oh, yo no soy bueno, yo no soy nada, yo soy un cero a la izquierda. Eso es una falsa humildad. La humildad no es pensar menos de ti mismo. La humildad es pensar menos en ti mismo. La humildad no es pensar menos de ti mismo. La humildad es pensar menos en ti mismo. No pensar en ti mismo y pensar en los demás. Mientras más piensas en el otro, más humilde te vuelves, porque el foco no está en ti, ni el foco está en mí. Mientras más pienso en cómo ayudo, cómo te sirvo, cómo te acompaño, cómo estoy contigo en la necesidad, cómo te acompaño en una pérdida, cómo te acompaño en un dolor, cómo te acompaño en una frustración, te vuelves más humilde. ¿Por qué? Porque sacas el foco de ti y lo pones en otro. La humildad no niega tus fortalezas, sino que te hace honesto al respecto de tus debilidades. La humildad nos dice, esto soy yo y no tengo un concepto mayor del que no debo tener. La humildad es ser honesto de cara a la fortaleza y a las debilidades que tenemos. Cuando tú y yo estamos en Cristo no necesitamos esconder nuestras debilidades. Es más, en nuestra debilidad el poder de Dios se hace fuerte. ¿Y por qué en ocasiones luchamos por esconder las debilidades en medio de una familia imperfecta? Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Por qué debo ser humilde? Porque la Biblia, Dios nos da un montón de promesas acerca de la humildad. Si tú y yo nos esforzamos en ser humildes, dice Dios que nos dará su presencia, nos dará su poder, nos dará su paz, nos hará un camino próspero, nos dará gran honor. Mira los beneficios de la humildad. En Santiago 4:6 nos dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Es decir, una persona humilde en todo lugar va a caer bien parado, bien parado. Será, te puedes tener muchas habilidades cognitivas, mucha capacidad, mucho talento, pero si eres humilde, eso le pone el toque, le pone el toque. Las relaciones duraderas se fundamentan en la gracia eterna de Dios. Tú y yo necesitamos la gracia y la única de manera de obtener esa gracia divina, esa gracia sublime, es siendo humilde. Recuerda, Pablo nos enseña que para reducir el conflicto en nuestras familias, nunca dejo que el orgullo guíe mi timón, guíe mi brújula. Y lo segundo, si quiero reducir los conflictos en casa, debo ser humilde o voy a tropezar. Terminamos con este tercer hábito que Pablo nos enseña. ¿Para qué? Para reducir el conflicto en la familia. Estamos en la serie de una familia imperfecta. Filipenses 2, el versículo 5 nos dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cuál es el tercer hábito? Debo preguntar, ¿qué haría Jesús? El primer hábito, nunca dejo que el orgullo me guíe. El segundo hábito que debo esforzarme por incorporarlo en mi vida diaria de familia, por supuesto, debo ser humilde o tropezaré. ¿Y por qué integrarlo en la vida de familia? Porque si lo integramos en la vida, en la dinámica de familia, que es lo íntimo, lo podrás hacer en público, lo podrás hacer en tu trabajo, en tus estudios, lo podrás hacer en tu congregación, lo podrás hacer en raíz. ¿Por qué? Porque ya lo practicamos en casa. El tercer hábito entonces es que debo preguntar qué haría Jesús ante un conflicto. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Eso es difícil. Debo preguntarme en este conflicto, ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Jesús en este conflicto? En una situación compleja, ¿qué haría Jesús una y otra vez? Tienes un conflicto que te quita el sueño. Tienes un conflicto que te genera ansiedad, que te genera mucha preocupación. ¿Tienes un conflicto? ¿Lo tienes? Pues bien, pregúntate una y otra vez, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Cómo actuaría Jesús en mi matrimonio? ¿Cómo actuaría Jesús en mi trabajo? ¿Cómo actuaría Jesús con mi compañero de universidad? ¿Cómo actuaría Jesús con mi compañero de trabajo? ¿Cómo actuaría Jesús con este familiar que me defraudó? ¿Cómo actuaría Jesús con el cónyuge que dejó el hogar y se fue con otra mujer? ¿Cómo actuaría Jesús con
mi esposa o mi cónyuge que me dejó por otro hombre. ¿Qué significa actuar como Jesús? Es que no demando, no exijo, no exijo lo que creo que merezco. Tengan la misma actitud que Cristo, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. Jesús, siendo Dios, se despojó de todo, tremendamente contracultural. Es mi derecho hacer esto y yo demando mis derechos. Bien, puedes ver suplidas tus necesidades sin tener que pasar por encima de las personas. ¿Qué significa actuar como Cristo? Que busco la manera de servir. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos, vino a servir. Si queremos ser como Jesús, tenemos que aprender a servir, contracultural. ¿El servicio dónde inicia? El servicio inicia en casa. ¿Recuerdas cuando a tu hijo adolescente los mandabas a lavar la loza? Iban muertos de la risa, ¿no? Felices. Te decían, gracias por darme el privilegio de lavar los platos. ¿Te decían eso? Tu hijo adolescente, si los mandas a lavar el baño, te hacen una revuelta popular dentro de la casa. A limpiar la taza del baño, olvídate. ¿Y qué hay de nosotros los adultos el servicio en casa? Es que el servicio inicia en casa, no inicia en una iglesia. Nos encontramos con montones de gente sirviendo en las iglesias, pero en la casa no sirven. ¿Invertimos la pirámide? ¿O le pusimos un nuevo concepto a una Biblia distinta? ¿Y si nos abocamos al servicio en casa? Si quieres ser grande, aprendamos a servir a los demás, pero de nuevo, como el episodio número 5, la caridad inicia por casa. Dios prueba nuestra humildad cada día. Ay, es difícil, Dios la prueba. Eres un siervo, soy un siervo, somos humildes. Un corazón de servicio se prueba en las pequeñas cosas. Un corazón de servicio se prueba en las pequeñas cosas. ¿Qué significa actuar como Jesús? Hago lo correcto incluso cuando es doloroso. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Dios le ha dado a Jesús el honor y la honra más grande del universo por su actitud de servicio, de servicio. Dios lo puso en una posición de honra. Por eso Dios lo exaltó a Cristo, por eso. ¿Por qué? ¿Qué es ese por eso? Su condición de siervo. Por eso lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre. Y toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero ¿cómo llegó a esa gloria? Por el servicio, por el servicio. Nombre sobre todo, nombre. Bien, recuerda, Pablo nos enseña que para reducir los conflictos en nuestra familia, ¿qué debemos hacer? Nunca debo dejar que el orgullo me guíe. Y no es fácil. Debo ser humilde o voy a tropezar. Debemos ser humildes o si no vamos a tropezar. La Biblia nos enseña y nos dice que antes de la caída está la altivez. Y por supuesto, el tercer hábito, el más potente para resolver el conflicto, porque nos dice el tercer hábito, debo preguntar qué haría Jesús. Y esta es la pregunta para nuestros amigos que escuchan el podcast, de la pregunta de reflexión, pero también para nuestros grupos pequeños en Raíz. Piensa en un conflicto familiar vigente. ¿Lo tienes? Bien. Ahora hazte la siguiente pregunta. ¿De qué manera crees tú que Jesús resolvería ese conflicto? Creo, si tienes a Cristo en tu corazón y en tu vida, yo creo que ya tienes la respuesta. ¿De qué manera crees tú que Jesús resolvería ese conflicto? Terminamos el episodio 6 de nuestra serie Una familia imperfecta. ¿Lo resuelves o lo disuelves?